En algún verano, Gilberto Piñeda estuvo revisando 3.400 fotografías en 34 cajas del archivo Pablo L. Martínez, de las cuales seleccionó 494 del paisaje urbano de La Paz. En la gran mayoría se desconoce quién es el autor o autora, sin embargo, se han logrado identificar algunas de ellas firmadas como Olmedo, Enciso, Unzón, C. Rodríguez, M. Rodríguez, M. Macías, F. Aramburo, MF y J.A.D. Le dio curiosidad saber quién era J.A.D., pues encontró unas fotografías que llamaron su atención. Después supo que las siglas eran las letras primeras iniciales de don José Anastasio Duarte Mejía, gracias a un video de fotos antiguas de La Paz que elaboró Luis Enrique Alpizar Duarte. Se enteró que era nieto de don José, quien lo puso en contacto con su tía Alicia Duarte Cota, hermana de su mamá, hijas de don José. Al principio creyó que don José era de oficio fotógrafo, que tenía su estudio formal, que se ganaba la vida fotografiando la ciudad y a las personas, pero cuando se entrevistó con Alicia en su casa le dijo que no era así, que la fotografía la practicaba por gusto, lo cual resulta interesante para la época. Alicia es la séptima de 10 hermanos. Ahora tiene 78 años, pues nació en 1937. De muy jovencita trabajó en el Salón de Belleza Ceframar. Trabajó también un tiempo con la señora Teodora Flores de Mendía, por la calle 16 de septiembre, y después se fue a estudiar cultura de belleza a la Ciudad de México con el apoyo de Consuelo Batis, la Chelo. Cuando terminó, en julio de 1959, su papá le tenía arreglada y equipada la sala de la casa para que trabajara en su salón de belleza, que le puso el nombre de Salón de Belleza Paolo. Le contó que su papá nació en 1895 en La Paz. Se fue pequeño a Sonora y regresó a vivir de nuevo a La Paz, donde se casó probablemente en 1922 con Beatriz Cota Fernández. Poco después compró un terreno en la esquina de la antigua calle Puerto, ahora calle Agustina Arriola, y Callejón Mijares. En un plano catastral de 1932 ya aparece don José Duarte como propietario de ese terreno, donde al parecer antes había sido una cárcel y mucho antes la casa municipal. Así aparece indicado en un plano de 1857. Le dijo a Alicia que cuando rehabilitaron y ampliaron la casa se encontraron vestigios de rejas de fierro y muros de madera de tablones muy gruesos. Ahí vivió don José con su familia hasta que falleció en 1967. Los paseños habrán de recordar que en esta esquina estuvo probablemente por casi 40 años la emblemática cervecería La Mexicana, que había instalado don José y la atendieron sus hijos mayores Pepe y Paco hasta que se casaron. Recuerden que por el Callejón Mijares, en el promocional de la cervecería La Mexicana, había una pintura del kiosco del malecón. Mi papá era secretario y trabajaba en el juzgado de primera instancia, y como fuimos muchos hermanos, el sueldo que le pagaban en el juzgado no le alcanzaba. Entonces entró a trabajar en las tardes a la Perla de La Paz en el área de abarrotes, pero en sus ratos libres, en sus ratos de ocio, él se ponía a tomar fotos. Se iba al muelle, se iba al malecón, iba a las calles y sacaba fotos, pues a él le gustaba mucho la fotografía. De hecho, él fabricó su propia cámara. ¿Cómo la hizo? Eso sí no sé, pero él fabricó su cámara. Me acuerdo que le ponía una cosa negra, así una como manta negra hasta abajo, y ahí sacaba las fotos en cristal. En cuadritos tamaño postal las sacaba. Luego los revelaba y a las fotos. Durante mucho tiempo sacó muchas fotos, y ya que no se dedicó a la fotografía, todos los cuadritos de cristal, los negativos los guardaba. También trabajaba en la carpintería y lo hacía muy bien. Hacía guitarras y las vendía en sábado y domingo, que no iba a trabajar.
tenía su banco de carpintería con toda su herramienta. En la misma casa le quedaban muy bonitas las guitarras y las vendía muy bien. También una vez hizo un mueble grande para la casa tipo armario como vitrina y a los lados les puso todos los cuadritos de cristal para darle uso al material que él usaba en la fotografía, porque era su afición la fotografía. A pesar de que la fotografía no era su profesión, las fotos que conocemos de J.A.D. son extraordinarias. Hay algunas de ellas en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Comentaremos al menos 3 de las fotos que fueron tomadas hace cerca de 90 años, en la década de 1920 que proporcionó Alicia. La primera foto es una vista de la antigua escuela número 47, actual escuela primaria Torres Quintero, que se erige monumental en medio de la soledad del monte donde se construyó. Hay una bifurcación de caminos, uno que pasa frente al pórtico que va seguramente a la tenería Suela Biosca, pues se divisa al fondo la altísima chimenea de ladrillo, y otro que pasa a un costado que se dirige hacia la antigua calle California, ahora 5 de febrero, que era el arenal del Arroyo del Palo. El edificio tiene un altísimo zócalo de piedra que llega hasta el nivel inferior de las ventanas, que son de forma rectangular en sentido vertical de madera, divididas en 8 partes con vidrio, 7 por un costado y 4 ventanas al frente. Una escalera corrida a lo largo del pórtico con 5 escalones que llegan hasta el lugar, que ocupan 4 columnas dobles ornamentadas con estrías estilo neoclásico de basamento cuadrado y capitel ornamentado. Coronado todo el edificio con una cornisa corrida y un remate de pretil. Por los rasgos arquitectónicos tiene la imagen formal de los templos masónicos. Se sabe de buena fuente que originalmente esta construcción albergaría una logia masónica. Habrá que corroborar. La segunda foto del antiguo muelle fiscal. Una vista desde la plataforma transversal del muelle, encontrándose en primer plano una goleta de 2 mástiles atracada frente a una estructura de madera que pudiera ser un montacarga o bien un montaje para succión de líquidos. La plataforma son tablones muy gruesos de madera sobre el cual se encuentran rieles de fierro para vagones que transportaban mercancía de los barcos a los almacenes. Al fondo se encuentra la torre del vigía de base cuadrada y se divisa más atrás el edificio de la Perla de la Paz. En la orilla de la playa, una edificación de madera construida sobre una estructura de polines, también de madera. La tercera foto es una vista del malecón, que se estaba construyendo con un muro de contención de piedra sobre la playa y las bancas de cemento pulido estilo Art Deco.
el trabajo y la investigación que se realiza ahí, que recuerdo que trabajó con la doctora acá en COLEP, la doctora Gabriela, Gabriela. que la tuvimos el semestre pasado, y después, o si te vas al área de lo social, ¿no? Y esta otra, pues, ramificación de líneas de trabajo que ha de ver ahí por ahí, que nos puedes ir contando cómo has ido dando entonces, o encontrando tu línea, ¿no? ¿Qué es lo que se busca cuando, bueno, para los que estamos compartiéndole el tema, estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría que van a seguir en esa trayectoria, que el ejercicio así va siempre, ¿no? Como que encontrándose y desencontrándote hasta que vas matizando y fortaleciendo la línea en que te vas a especificar, y pues de eso queremos seguir escuchándote ti, y en este tema de hoy tan pertinente, ¿no? La otra crisis que estamos en esta situación de pandemia. Sí, yo empecé con el tema de cambio climático desde la maestría. Tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Antonina Ivanova en ese posgrado. En ese entonces trabajamos en sí una visión pues adecuada a la maestría, ¿no? Revisamos el protocolo de Kioto, que en ese entonces era el tema, ¿no? Y era ahora sí que desde la perspectiva, era ahora sí que la alternativa que se estaba planteando, ¿no? La sustentabilidad, todo este rollo, ¿no? De la mitigación de gases de efecto, la posibilidad que se creía que se tenía de que fuera, pues, medianamente o exitoso, ¿no? Ya para el doctorado, lo centramos más seguimos con el tema del cambio climático, seguimos con la mitigación, pero ya enfocadas en la posibilidad de las energías renovables, ¿no? En particular en la energía solar. Y ahí en el desarrollo de esa tesis, que también trabajé con la doctora Antonina y que tuve la oportunidad de tener a la doctora Gabriela Muñoz del Colegio de la Frontera Norte, ahí empezamos ahora sí que a abrir la visión a algo un poco más, más enfocado, ¿no? Más preguntar más, dudar más. Después de que se desarrolla la tesis, nos va bien, salimos, ¿no? Ya empezamos a leer un poco más desde la perspectiva de cómo funcionaban, o cómo se veían afectadas en esos temas las ciudades, ¿no? En nuestro caso, las pequeñas ciudades, y cuáles posibilidades tenían y cuáles riesgos estaban corriendo ante todo esto que se empieza con el tema del cambio climático, pero que buscándole uno empieza a encontrar las aristas, ¿no? Las causas, cómo y por qué todo este marco internacional realmente no se ha visto que avance, ¿no? Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar si realmente estamos revisando desde el enfoque más pertinente y nos vamos un poco hacia el tema más crítico, ¿no? Entonces, pues obviamente le vas buscando y te das cuenta de que hay muchísimos autores que abordan el tema de la crisis climática desde diferentes enfoques y hasta desde diferentes conceptos, ¿no? Capitaloceno, antropoceno, crisis climática, crisis ecológica, ya no podemos hablar de una crisis económica, ¿no? Es algo mucho más global y mucho más complejo. Ahora, en este último año pasado que ya llevamos este otro tema de la crisis del COVID. Entonces, pues te vas topando con autores, ¿no? Jeremy Renner, empezamos, obviamente si quieres cuestionar el sistema económico, que es el que va generando esta crisis, ¿no? Que es para nosotros la postura es que el problema es el modelo económico, ¿no? Y es el que va desenvolviendo todas las crisis, que es una gran crisis. Pues tienes que regresar a la postura crítica original, ¿no? En muchos sentidos, incluso desde Marx, para empezar. Por ejemplo, ahí está interesante, por ejemplo, a los compañeros de economía en ese sentido, porque ciertamente, ¿no? Creo que hace unos 3 años se estaba haciendo como un evento sobre Marx a 150 años, entonces es como un retomar, y yo creo que ahorita con el tema de COVID, pues como que revive más la ola de investigaciones. ¿En qué espacios te has podido entonces introducir para retomar esta crítica capitalista, que es en sí, en la que está
pues enredada este tema del cambio climático y las afectaciones ambientales. Y ahora la salud, que también está entrando, ¿no? En esta cuestión del panel intergubernamental. Creo que alguna vez también ya habían hablado de que las pandemias eran derivadas también de estas condiciones Sí. de crisis. Sí, sí, desde los primeros informes del panel intergubernamental se ha manejado que esto es una bola de nieve, ¿no? Que va generando problemas en todos los sentidos, ¿no? Económico, social, de salud. Es un enfoque muy importante que se ha desarrollado. Por mi cuenta, por mi parte, pues las lecturas que empezamos a hacer hace un par de años, ya más enfocados en Marx y lo que identificamos como un ecologismo, una ecología más crítica, pues empezamos a leer con el doctor Manuel Ángeles, obviamente, a partir de un proyecto que él tenía de investigación, y ahí encontramos espacio de afinidad, ¿no? De temas. Estuvimos participando, de hecho hemos estado participando en un seminario que hacemos en Corto, donde estuvimos releyendo a Marx, o sea, tomamos a Marx y empezamos otra vez desde el Capital. Precisamente con este argumento de la pertinencia, ¿no? De darnos cuenta de que lo vuelves a leer y te das cuenta de la actualidad de lo que él escribió, ¿no? Y la vigencia, y lo preocupante de esa vigencia, ¿no? Porque pues ya más de un siglo es importante. A partir de este proyecto donde empiezo a trabajar con el doctor Manuel, por ahí se van dando opciones de presentar trabajos, ¿no? Y la manera en que uno eventualmente publica es ahora sí que ir buscando convocatorias en revistas que se interesen en el tema, ¿no? Tenemos la fortuna de que el planteamiento que tenemos de esta revisión de la cuestión de crisis climática, ahora sí que entretejida con los temas de crítica al modelo económico y cómo hay una relación en ella y cómo el cambio climático tiene que ver y cómo las energías renovables que se venden en un primer momento como la solución tienen por ahí también sus detalles que atender muy importantes. Martínez Alier lo ha evidenciado, por ejemplo, en su Atlas Ambiental. Los conflictos ambientales no solamente son por la agricultura agresiva que se da, las energías limpias luego terminan no siendo tan limpias y tan beneficiosas. Entonces, esa relación que hemos estado ahora sí que armando entre estos temas, pues nos ha permitido que en revistas que hemos buscado, donde los temas se manejan así, uno busca y encuentra, ¿no? Pero sí suele ser, en particular para los investigadores de sociales, los procesos son más largos de publicación, ¿sí? Viendo yo en los foros, se maneja mucho esto, ¿no? De que cómo publicas un artículo al año, ¿no? Pues es que, o sea, el proceso es muy diferente, ¿no? En las ciencias sociales. Entonces, sí, suele ser un camino largo y sinuoso. Así es, no, pero está bien los tiempos. Ahorita estás en esta etapa de iniciación en este fortalecimiento que se le hace como un acompañamiento el CONACYT después de un doctorado que recibes los apoyos que hacen para que fortalezcas la tesis. Ahora, para fortalecerte en una línea de investigación, y al final es un camino, ¿no? Siempre en este quehacer de la investigación, en este ritmo, pues, ¿no? Si no, las áreas laborales son diversas, ¿no? Pero cada quien tiene su proceso. Pero lo más importante creo ir encontrando esa claridad, ¿no? Porque al final es importante irse definiendo sobre, bueno, lo más posible, porque sí somos diversos, y dispersos. Pero creo que es importante porque ahí es donde encuentras también originalidad, ¿no? En tu aporte al conocimiento, en cuanto a esta forma de abordar el tema, por ejemplo, de cambio climático, que también luego es mucho el sesgo hacia una línea, ¿no? Clásica, de economía clásica, por ejemplo, porque es economía clásica la otra, ¿no? La otra versión,
claro. o algo así, Sí. o neoclásica más bien, y esta es una economía entre economía ecológica, a ver, ayúdame ahí, ecología política, ¿qué ramificación encontramos de la economía aquí? Tenemos desde ecología marxista, ecología económica, ecosocialismo, por ejemplo, Jeremy Foster, que es un autor reconocido excelente, él se maneja dentro de ese enfoque, ¿no? Dentro de la misma teoría crítica están los tipos de marxistas, ¿no? Jeremy Foster, tenemos a Quito, que entre ellos dicen, ¿no? Que unos que Marx no abordó suficiente el ecologismo y otros que manejan que sí. Entonces, nosotros manejamos la postura de que sí hay ecologismo en Marx, sí se revisa la ecología, sí se revisan los recursos naturales, pero también somos conscientes de que Marx escribió en su tiempo, ¿no? Entonces, que es algo que hay veces que obviamos, ¿no? El tiempo en el que escriben estos autores, la situación, o sea, el hombre y su circunstancia, ¿no? Y aún así, y a pesar de esto, lo visionario y lo certero que es en la actualidad, pero siempre guardando estos límites, pues, o sea, es un libro del siglo XIX. Entonces, ahí vamos encontrando estas posturas, pero siempre se va encontrando algo en común. En mi caso particular, cuando hablas de una diversidad de elementos que uno va incluyendo en su investigación, pues es gracias a la formación, ¿no? Desde la maestría que hicimos, que era interdisciplinaria, transdisciplinaria, en ESOUF, pues nos enseñaron, ¿no? Independientemente del documento que fueras a trabajar, del proyecto de investigación, terminabas aportando desde los otros enfoques porque eran las materias que llevábamos. Acuérdate, llevábamos filosofía, llevábamos historia, llevábamos economía, y fue de los primeros programas que trabajó en ese sentido, y uno decía, o sea, pero ¿cómo? Si estás acostumbrado a hacer tu maestría en literatura o tu maestría en historia, y esto era, pues sabíamos de todo, ¿no? Habíamos arquitectos, historiadores, profesores. Entonces, eso te alimenta en un muy buen sentido. Ya cuando uno llega al doctorado en ese mismo tipo de posgrado, pues estás ya listo para estos diversos enfoques, pero también sigues recibiendo cosas nuevas. Entonces, ciertamente cuando hablamos de cambio climático estamos acostumbrados a leer estos documentos más positivos, no más clásicos, más acostumbrados a la redacción a partir de la ley que es el IPCC, de la ley que es el marco convencional de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos, mis colegas y yo con quienes he trabajado es ver el otro lado, ¿no? Ver por qué no está funcionando si es la opción oficial internacional a partir de los acuerdos internacionales, pues porque está dentro de un modelo económico que es el problema, ¿no? Pero no se pretende solamente cargarlo desde una rama de investigación. Entonces vamos introduciendo estos elementos, ¿no? Y por afinidad, que es donde uno siempre termina haciendo investigación, ¿no? Por el tema que le gusta. Aquí a nosotros lo que nos jala más es la cuestión del enfoque social, ¿no? Lo cualitativo, estos análisis, no hacer tanto uso de la economía neoclásica, ¿no? La cuestión tan dura, tan estadística, que luego solamente interpretan, pero realmente uno busca argumentar más en fondo, ¿no? Que es por ahí por donde nos hemos nosotros ido. Entonces, hablamos de cambio climático y hablamos de energías renovables, pero también cómo, por ejemplo, estas condiciones se manifiestan, impactan y se ven impactadas en ciudades como la nuestra, ¿no? Como Los Cabos, que es una ciudad turística, una ciudad con estas condiciones de desigualdad, de concentración del capital, La Paz que se está yendo por ese camino, la gentrificación, o sea, cómo estos procesos se ven alimentados con este tema, ¿no? Me gusta esa parte en la que nos vas haciendo llegar acá hacia esta pertinencia local, ¿no?
porque de repente parecen temas un poco arriba o el marco internacional. De hecho, a mí una de las líneas que siempre me llamó la atención al principio de la carrera era la economía internacional. Claro que los enfoques eran muy neoclásicos, pero cuando ves esa otra riqueza de esta otra argumentación teórica que se está dando y tantos debates que están dando ahorita desde América Latina principalmente, pero también ya nos hablarás ahorita del otro lado del mundo, lo que también se está debatiendo, con otro enfoque más de colonial. Es interesante seguirlos abordando conferencias en clases porque casi no llegan estos debates internacionales y luego traducirlos a una pertinencia, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí Gudinas aquí o Martínez Alier acá, ¿no? O ahorita nos puedes hablar del pensamiento allá en Pakistán, todo este movimiento crítico que está, ¿cómo, no? ¿Cómo nos articulamos globalmente? Y si es necesario, mejor estar en las particularidades y ahí nos vamos a ir encontrando, porque ahí es donde estamos compartiendo este tema de la gran crisis, porque es la crisis en general de las que nos estás hablando, es la del agua es aquí y en otra parte del mundo también. Entonces, esa parte me gusta cómo nos la vas platicando y si quieres seguir desahogando el tema de estos grandes marcos. Sí, aquí yo pienso mucho no tiene nada que ver con el tema en sí, pero un enfoque que a mí siempre me ha servido es la postura que manejó toda su vida Edward Said, ¿no? Cómo criticó la narrativa desde Occidente, ¿no? Cómo a partir de este dominio de la Europa blanca, ¿no? Y después de la América blanca o Norteamérica, cómo se dieron el lujo de por siglos hacerse cargo de la narrativa de los países o de los territorios que dominaron, ¿no? El caso de Edward Said, pues obviamente con Oriente, pero cómo desde nosotros estamos acostumbrados a leer la historia escrita por ellos, ¿no? Y asumirla como una cuestión que no se discute. Y últimamente vemos ya esta posibilidad una narrativa desde el sur global, si lo quieres manejar, ¿no? Y caso como Martínez Alier, que siendo europeo se encarga de hacer esta narrativa desde la postura, ¿no? En la medida de sus posibilidades, porque pues sigue siendo europeo, pero venirse a esta realidad y desde este enfoque, ¿no? En los ejemplos que veíamos pues en economía misma, ¿no? Cuando Chile se encarga de hacer esta postura de la revisión de la economía, ¿no? Con Prebisch, ¿no? Es la primera o de las primeras en el siglo XX que dicen, hey, o sea, tu modelo no lo puedes replicar acá porque esta es otra realidad, ¿no? Entonces, de eso se trata en el caso de sí tomar en cuenta autores de toda la vida, clásicos, con mucho conocimiento, pero ¿qué se genera desde acá, no? Porque la realidad la vive uno. Entonces, el marxismo sí se critica mucho y sí se habla mucho y se sigue hablando en Occidente o en el primer mundo, como en los países clásicamente, ¿no? Dominantes, pero también encontramos muchos ejemplos desde Latinoamérica o también desde países de África incluso, ¿no? Entonces, Sí, porque hay un marxismo latinoamericano, ¿no? Que exactamente, también sé y que lo revisas adelante. pues obviamente Dussel, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Una persona que privilegiadamente ha estudiado Marx y se encarga eternamente de difundirlo, ¿no? Desde Latinoamérica y con una crítica importante y fuerte, ¿no? Yo creo que es de los autores que uno empieza a revisar desde esta parte del continente, ¿no? Y hay otros nombres que uno va ahí descubriendo de a poquito, pero siempre tienes la tentación, ¿no? De revisar a los autores. Para la cuestión del marxismo ecológico o el ecosocialismo, yo te menciono, regreso a Jeremy Foster, ¿no? Que es de los que más disfruto revisar y de las visiones que se me hacen adecuadas, ¿no? Pero ahí van surgiendo títulos que uno pues no se cansa, ¿no? De estar ahí
Pues analizando y revisando. Uh-huh. Vigente, pensamiento contemporáneo además, porque no es como lo dijiste bien al principio, pareciera que hace ya data de un siglo, pero caben bien estas metodologías o esas capas, ¿no? Hacia lo de ahorita. Significa que el mismo proceso de la crisis, el mismo capitalismo y su crisis se va desdoblando y creando nuevas formas de sobrevivencia, porque al final es como un metabolismo vivo. Por ahí también creo que es un trabajo que desarrollas, entenderlo también hacia dónde son sus nuevas sugerencias de desarrollo, porque nada va a quedarse estático, incluso en pandemia. ¿Ahí qué has encontrado? ¿O hacia dónde vas tú mirando? Aquí el planteamiento es justamente eso, ¿no? La crisis económica causada por el modelo económico y el modelo económico, y retomando a Wallerstein, si quieres, o sea, va mutando, ¿no? O como maneja Laura en sus trabajos, ¿no? Es un cáncer que está haciendo metástasis, ¿no? No sé si ya lo invitaste, pero esa analogía que él trabaja a mí me gusta, ¿no? Pero me trae mucho también con Wallenstein, ¿no? Él cómo nos va explicando estos brincos que va dando el modelo económico y cuando parece que ya va a topar y que ya se va a agotar y que eventualmente tiene que caerse, nos damos cuenta de que se las ingenia, ¿no? Entonces, como decía Strauss, o sea, es que está más vivo que nunca y uno se pregunta, pues, ¿esto cuándo se va? O sea, ¿qué es necesario, no? Porque justamente y uno veía que antes del COVID se estaba dando una movilización en Latinoamérica. Tenemos Chile, por ejemplo, o sea, que empezó a movilizarse y nos llega esta pandemia y encuentra este rescate en cierta manera porque la concentración de la riqueza se siguió dando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionas? O sea, Wallerstein decía, es que esto tiene que tronar y no va a tronar de una manera pacífica, o sea, el modelo no, se va a defender a como de lugar, ¿no? Entonces, él daba varias opciones, ¿no? Que iban desde un fascismo que uno estaba viendo venir con Trump, por ejemplo, y todas estas situaciones que decías, ay, 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 qué tan violento va a ser, ¿no? Este, pero te sigues preguntando, ¿no? Hay una gama de opciones que se manejan y desgraciadamente muchas de ellas implican cuestiones de violencia, ¿no? O sea, cuestiones de movilización y las movilizaciones ante un modelo económico que se ve respaldado por estados autoritarios, pues no te sale la ecuación como para que se vaya a dar un cambio pacífico pues ni tranquilo, ¿no? La cuestión Esa es es... otra experiencia que estás viendo, que también sé que revisas. Entonces, acá el otro movimiento, puesto porque ahí tienes la bandera, gracias por meternos a tu privacidad. ¿Qué tal de ese movimiento para cerrar un poquito aquí también? Y que a lo mejor que queda abierta esta vena, ¿no? De estudios de los que estás hablando en este movimiento. Sí, A ver. y volvemos a lo mismo. Yo tengo más de 20 años afín a la causa palestina. Por eso saqué a colación a Said, porque desde que salí de la licenciatura y topé con sus lecturas, dije yo, o sea, esto es mi causa, ¿no? Y no estudié nada relacionado, pero eventualmente hay una relación, ¿no? Porque es un conflicto que nada tiene que ver con religión, pero sí con esta cuestión de la dominación, ¿no? De la dominación de unos sobre otros y las implicaciones que este respaldo de cierto grupo de estados históricamente denominados como los países líderes respaldan a su creación, ¿no? De la posguerra que fue Israel y tienen 70 años financiando para nosotros del movimiento, este sistema de apartheid, ¿no? Y aquí la lucha es el reconocimiento de que se reconozca desde la comunidad internacional que Palestina vive un sistema de apartheid por parte de Israel. Y lo mismo, ¿no? Aquí la diferencia es que este, y no la diferencia, es que la resistencia que hay ahí, si bien es bien importante, los tienen mucho más encerrados, ¿no? Si vemos los ejemplos que mencionaba ahorita, Chile, Colombia en estos momentos, Perú,
lo podíamos ver desde una gama más amplia, ¿no? Pero en Palestina están sumamente encajonados, sumamente enjaulados, ¿no? Contenidos, y aún así, dentro de esa condición de dominio, siguen viendo la manera de resistir, ¿no? Entonces, eh, el movimiento ya tiene tiempo que aboga a través de ahora sí que, pues como lo que domina aquí es la economía, del boicot a las desinversiones y sanciones económicas, que fue lo que funcionó en su momento en Sudáfrica, que se empiecen a aplicar al Estado israelí. Sí, a mí me atrae mucho esta línea de Edward Said que mencionas, porque ha sido tomado de referencia mucho para muchas feministas. Pues también está esta egipcia que acaba de Nadal Sadawi, que también habla un poco desde estas otras condiciones, ¿no? Porque el feminismo también podría decir que tiene una ola feroz y muy alta, pero hay otras condiciones de más opresión y resistencia donde están algunas mujeres también construyendo sus resistencias, ¿no? Más complejas, y al final es una crisis también, una crisis de las mujeres, otra crisis más. Y entonces me gusta mucho, por eso pues como que el abanico que abres tú. Y fíjate que como investigadora, ¿no? En tu trayectoria, en esta versión académica, parece que es de repente muy rígida y se va conectando al final con tus sentires, ¿no? Y pues con tu calidad humana, ¿no? Porque preocuparse por temas tan globales, que parecen tan globales y tan generales, no dista mucho otra vez de realidades en pequeños micros, lamentablemente espacios que hay, ¿no? En México, en pueblos en resistencia, un poquito más, menos encerrado dirías tú, pero quién sabe, ¿no? En pueblos indígenas ya hablando con mismas condiciones de opresión. Y se conectan, ¿no? Estas grandes crisis globales o generales de otros países, y empiezas a encontrarles, creo, estos como que se van abrochando y construir un diálogo juntos. Bueno, creo que eso es, al final cuando te estoy oyendo, es muy pesado, me imagino, el quehacer de investigación y sumergirte en tanto debate que sí te agota, y a veces no alcanza uno ya a ver o a respirar así como, bueno, ¿y cuáles serían mis hipótesis o mis propuestas? Pero creo que tú eres parte de una propuesta, porque estás trayendo estos temas, estas líneas, que esperemos, porque eres profesora también, siga permeando este pensamiento crítico desde esta línea específica del marxismo y el medio ambiente, pero también esta intersección que traes con Medio Oriente, por ejemplo, que casi no se conoce en términos de discusión crítica, ¿no? De literatura, claro que seguramente la comunidad o la universidad lo tiene bien claro. Y pues en ese sentido te agradecemos esta claridad, de tu camino, y que nos la compartas, ¿verdad? Porque a veces es como algo, un proyecto personal, algunas ideas personales que cada investigador o investigadora trae. Sí, Pues y ciertamente no lo mencioné, pero sí, cuando hablamos de crisis climática, obviamente tenemos que hablar de las mujeres, porque son quienes las padecen, ¿no? O sea, quienes primero empiezan a sufrir la consecuencia de una enfermedad en la familia, es la mujer, quien primero empieza a sufrir la sequía en zonas, es la mujer, ¿no? O sea, el papel de la mujer ante las crisis climáticas es indiscutible, ¿no? Este, y en las aulas uno procura, ¿no? De alguna manera, a veces aunque oficialmente la materia que uno está impartiendo no lo conlleve, siempre hay un espacio ahí para discutir con los chicos, ¿no? Y tratarlos de interesar en temas que muchas veces ellos dicen, no, pues no tenían idea de que estaba esta cuestión así, porque están muchas veces muy enfocados en la carrera, ¿no? Y hay que también ofrecerles, ¿no? Estas opciones de temas que parecen que no hay relación, pero uno se da cuenta de que todo está relacionado, ¿no? Es el claro, y eso metabolismo. es con tu ejercicio de investigación, exacto, porque por eso el sistema nacional de investigadores, ¿no? Les va evaluando y luego les dice, bueno, ¿y cómo bajaste esa generación de conceptos o tu proyecto de ciencia básica a la comunicación acá de formación docente o comunicación local, ¿no? Entonces, creo que también es parte del ejercicio
tener tu carga de asignatura y aparte formar en un pensamiento en el que te estás dirigiendo, ¿no? Especializando, Sí, no, ellos te piden dirigiendo. una línea de investigación, ¿no? Ya cuando te vas a promover al nivel 1, ya tienes que tener una claridad en esta que ellos llaman línea de investigación, ¿no? Que te permite ahora sí que sí una amplia gama, pero lo tienes que, ahora sí que medio Sí. definir, ¿no? Que les quede Sí. claro, más o menos, independientemente que Sí. reconozcas y plantees que conlleva varios temas, ¿no? Pero que Ajá. sí les quede a ellos claro qué es lo que estás haciendo, ¿no? En unas pocas palabras. Sí, Y es algo hacia que se dónde va ese construye con aporte. tiempo. Exacto. Pues sí, pero qué mejor que se sigan construyendo discursos, ¿verdad? Que se salgan de estas narrativas rígidas y Sí, puedan narrarnos el mundo. Al final lo decíamos en una plática con Gabriel Rovira, al final es una gran conversación que se está armando y debe ser constante y renovada porque los fenómenos sociales pues pasan es como el sistema también, afortunadamente, o esa es la esperanza sería para mí, que la sociedad también reacciona y reburbujea y pasan cosas, ¿no? Y esas cosas hay que estarlas conversando y explicando e interpretando para ver si abonan más a la crisis, ¿no? Y pues hay que actuar, o al justamente. revés, o está la sociedad explorando otras potencias de soluciones, pues hay que también teorizarlas que entren y en Sí, algún momento de nuestros sueños a los libros de texto, sí, por registrarlo, supuesto, pues, ¿no? el registro de la Y llega memoria, porque va a llegar, todos son procesos largos, pero de que llega, sí, va a llegar, van a en la algún larga momento. duración, ¿no? Sí, bueno, esa Ah, es la esperanza, que va a ser largo, o sea que sí ah, vamos a llegar. Bien, sí. pues adelante, ya te dejamos estar en el momento de tu intimidad, ya de tu casa, de tu hogar, Ujú. y pues que sigas descansando y recuperando tus horas para seguir esta creación de discursos desde las ciencias sociales y esta línea de trabajo tan interesante sobre crisis y que nos sigas acompañando más adelante. Y por supuesto, por ahí invitaremos de nuevo a Lauro o a algunos otros compañeros que quieran hablar de esta línea muy pertinente, incluso, lo vuelvo a decir, por el tema de la pandemia, ¿no? Que Ujú. hay que tener ciertas discusiones al respecto, solo que ahorita hablamos de casos específicos como lo que hace Carolina aquí en la universidad. Bien, Muchas gracias, Moni. pues no a ti, pero el tiempo sobre todo también. El Ujú. tiempo es parte de la crisis. Exacto, es correcto. Aquí, aquí te dejamos rápido para que ya no sea tan crisis. Muchas gracias otra vez. Un placer, Bueno, ¿eh? sí, descansado el día ya. Bueno, Sí. pues que descansen todos también los que nos siguieron por Radio WAP. Les recordamos que estamos aquí contactándonos el siguiente jueves. Estas ediciones que vamos a estar trabajándoles va a ser en torno a la Fundación de la Ciudad de La Paz. Ya tendremos un invitado especial con el tema en específico. Pues nos despedimos. Que descansen. Buenas noches. Buenas Ya. noches.